¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Este es un programazo. Es lo que hay ya con nuestra queridísima Adriana Dávila. Bienvenida, amiga. Buen día, buena tarde, buena noche a la hora que estás conectada frente a este público que está así ansioso de esperar estos grandes debates entre Manuel Díaz y Adriana Dávila. ¿Cómo estás, Manolito? Buen día, amigo. Oigan, pues tenemos invitados de lujo, como siempre. Se conforma el Frente Amplio Democrático, surgen muchas dudas. Unos aplauden, otros cuestionan, otros están a la expectativa, pero lo importante es que entre la sociedad en acción. Y bueno, para no estar errando en la información respecto a este Frente Amplio Democrático y saber qué es, de qué se trata, si no es otra agrupación de nobles intelectuales que solamente van a opinar y no va a suceder nada, como ya han surgido, bueno, pues mejor decidimos contactarlos y preguntarles si podían platicar con la audiencia y explicarnos qué es el Frente Amplio Democrático, quién lo conforma, hacia dónde va, qué se busca y saber si de verdad esto podría significar un apoyo para el rescate de la democracia que se ha perdido en este país. Por eso hemos invitado a Rafael Estrada Michel. Buen día, Rafa. Hola, Bienvenido a Miguel. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Abrazo, Adri, Manuel. Un abrazo. Bueno, pues vamos a arrancar porque hay demasiado que platicar. Bienvenido, Rafa. Rafa es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ya estoy poniendo su pleca aquí porque si no, luego se me olvida decirla. Es doctor por la Universidad de Salamanca, investigador nacional nivel 2. Ha escrito libros, ensayos. Hoy tiene Rafa la misión de estar con nosotros. Vamos a ir platicando quién es Rafa durante la plática. Y Rafa fue designado por las masas, fue designado por los amigos del Frente Amplio para que platicara con nosotros. Rafa, bienvenido. RIT no es un programa, no es un canal donde estamos en una postura específica. De hecho, este programa es un programa muy plural. Tenemos ideas de izquierda, ideas de derecha, ideas de centro. Y bueno, desde esa perspectiva nos gustaría que te sientas en esa comodidad de hablar libre y que nos cuentes todo respecto a este frente. Adi, ¿quieres empezar con algo antes de darle la palabra a Rafa? No, yo quisiera que mejor Rafa hablara en un principio sobre lo que significa el frente, sobre por qué surge, y después sobre ese tema, ¿Sí pues sí tengo varias preguntas. Sí, Manuel. ¿No? Sí, Manuel. Yo no. No, sí te escucho. O salte y vuelve a entrar, Manuel. No, pero a Adri no le escucho, a usted sí. Sí. ¿No escuchas, Adriana? Yo sí la escucho. Sí me escuchan. No, pues es personal esto. Déjame empezar. Bueno, vamos a empezar, Rafa, con esto que plantea Adi desde ceros, qué es el Frente Amplio Democrático y quién lo conforma y para qué se conforma. ¿Te parece? Para que a partir de ahí arranque el debate. Sí, Miguel, con muchísimo gusto. Me encantó lo que dijiste porque precisamente nosotros no tenemos una adscripción ideológica. Yo creo que esa fue una de las cosas que más sorprendió y gratamente del Frente Amplio Democrático, que estamos de chile, de dulce y de manteca metidos ahí, gente que ha tenido una participación muy destacada en la vida pública de México y en la transición democrática, como Adriana Dávila, que está aquí. Pero también gente que viene de la izquierda, incluso del oficialismo previo a la propia transición, Miguel, Manuel, y además, pues muchas personas de la ciudadanía, de la academia, que estamos legítimamente preocupados por lo que puede venirse, lo que Cecilia Soto llamó el último ataúd de el último clavo en el ataúd de la democracia mexicana.
y pues que implica, como también ha destacado Jacobo Dayan, que es otro de los firmantes, lo mismo que Cecilia, del manifiesto y adherentes al frente, pues que implica que si es necesario poner un clavo en el ataúd es que ya hay un muerto y probablemente esa muerta sea la democracia mexicana y estemos llegando tarde, pero no queremos quedarnos con las ganas de participar de manera muy positiva, muy propositiva, muy constructiva, en que tengamos, si es que vamos a tener una reforma electoral como la que se anuncia ya inexorable, que esta reforma no sea regresiva, que al menos no implique ese último clavo en el ataúd y que podamos todavía salvar algunas cuestiones que son esenciales para seguir viviendo en un Estado constitucional y democrático de derecho. Yo te diría, Miguel, que la única ideología que tenemos en el frente es defender sin ningún tipo de complejos la transición mexicana a la democracia. Quienes la vivimos y algunos como ustedes que fueron no solo testigos, sino participantes muy activos en el propio proceso, sabemos que lo que teníamos que antes era mucho peor a esto que nos han pintado como una larga noche neoliberal, como una larga noche en que se perdieron los derechos y que sin embargo representó para nosotros por primera ocasión en 30, en toda la historia del México independiente, por primera vez durante 30 años tuvimos posibilidades de alternancia democrática, tuvimos elecciones en donde los votos contaban y se contaban, tuvimos la posibilidad de influir en la vida pública y no queremos, ya ha habido demasiadas regresiones en los últimos años como para atrevernos a ver impasibles lo que siga y perder esos que para mí fueron avances y por lo visto para las 500 personas que firmaron el desplegado original y las más de 500 que ya se han adherido al mismo, también es algo que reivindicar. Creo que por ahí vamos y en el caso concreto de la reforma electoral, pues ahorita platicamos de todo lo que ustedes quieran. Perfecto, gracias, Rafa. ¿Alguien quiere empezar con este debate? Sí, Quien guste. si me permite, yo ahora sí ya sí tengo varias preguntas. A ver, Rafa, ¿qué riesgos están viendo ustedes? Digo, yo he escrito al respecto, pero, y porque además yo firmé ese comunicado, ese desplegado, pero yo quisiera que pudiéramos como poner en ejemplo muy claro para quienes nos están escuchando, para quienes nos van a seguir viendo, para quienes nos van a escuchar, ¿qué riesgos encontramos en el frente y cuáles son las opciones y las exigencias que está haciendo el frente con mucha claridad que son, pues, obviamente contrarias a lo que se está planteando desde el oficialismo? Claro que sí, Adriana. Mira, la presidenta de la República ha dicho, y con razón, que no hay reforma todavía puesta sobre la mesa, que no se ha presentado la iniciativa, pero hay suficientes datos de sus propias declaraciones. Hay que recordar que el Ejecutivo en este país sigue siendo unipersonal, es decir, no solo hay que tomar en cuenta, en este caso, las declaraciones de la única persona en el Ejecutivo que tiene facultad de iniciar una ley y en este caso una reforma constitucional, que es la presidenta Sheinbaum, pero sus declaraciones en todo este proceso han sido suficientemente preocupantes como para no esperarnos a que venga el albazo legislativo, como nos pasó ya con la reforma judicial. Ese te diría yo que es un primer riesgo que detecto, dejar las cosas que fluyan, creyendo que algo las va a parar hasta que llega el momento de presentar y en las cámaras con esta mayoría calificada espuria, a mi manera de ver, derivada del atraco que fue la sobrerepresentación, pero que está ahí, se aprobaran por el oficialismo las reformas sin que pudiéramos meter las manos para nada, ¿no? Un primer riesgo es ese. El segundo riesgo que contemplamos con mucha claridad es que se ha estado hablando una y otra vez de reforma electoral, como si simplemente se tratara de eficientizar los procedimientos comiciales. Esto no es así. Lo que se ha puesto sobre la mesa y se ha discutido ya desde hace mucho, desde que el plan A y el plan B fueron sugeridos por el presidente López Obrador, es modificar la composición de las cámaras del Congreso de la Unión y particularmente de la Cámara de Diputados. Eso, como tú sabes mucho mejor que yo, mi querida Adri, es una reforma política, no es una reforma meramente electoral. Implica que las minorías tengan posiblemente menos voz. Y probablemente por lo que hemos visto de sus defensores, algunos de ellos activos participantes en mantener
la sobrerepresentación en el Congreso podría implicar el peligro gravísimo de constitucionalizar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de la mayoría de las consejerías del Instituto Nacional Electoral, el criterio de la sobrerepresentación absurda, espuria, excesiva, como ustedes quieran calificarla, pero que ahí está y que obviamente implica, en una ley de Newton muy elemental, una subrepresentación para las minorías que no querían que tuviera una mayoría, ni mucho menos calificada, el oficialismo en la Cámara de Diputados. Pueden venir también modificaciones a la Cámara de Senadores. En el fondo, el asunto es que manteniendo la hibridez en el sistema, representación proporcional, mayoría relativa, lo único que logramos es estar siempre ante este peligro de la sobre y la subrepresentación. Quizá deberíamos tomarnos en serio ya, de una buena vez, ese consejo que nos dio hace un titipuchal de años, 30 ya, Giovanni Sartori, nada más y nada menos que Giovanni Sartori, que en el caso mexicano, para el caso mexicano de la transición a la democracia, dijo, oigan, cuidado con ese sistema híbrido, porque combinar mecanismos de representación proporcional con mecanismos de mayoría relativa trae lo malo de ambos mundos y no trae nada de lo bueno de ambos mundos. Pero navegamos plácidamente durante la transición, nos rascábamos el ombligo y finalmente llegó este problema mayúsculo. Cuidado con constitucionalizarlo. Después tenemos el problemón de la autonomía ya de por sí precaria de los organismos que organizan las elecciones, esa ciudadanización que era tan prenda de orgullo de la transición a la democracia con la reforma de 1996, que hoy está en entredicho por una serie de criterios y una serie de datos, creo yo, muy claros de colonización del Instituto Nacional Electoral, pero que podría ser devastadora si se terminara plenamente con el servicio civil de carrera, lo que organiza las elecciones y todavía las organiza con un cierto dejo de credibilidad y de autenticidad. Y para muestra, un botón. Permitimos la reforma judicial de 2024 y ¿qué fue lo que pasó? Más allá de cómo se configuró grotescamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el propio Tribunal Electoral en su sala superior y en sus salas regionales, más allá de todo esto que todos conocemos y una elección que fue un vodevil y que pues, no es digna ni siquiera del nombre de elección, la famosa elección de los bandoneones o de los acordeones, más allá de todo eso, lo que se hizo en los niveles de magistraturas de circuito y de jefaturas, perdón, de juzgados de distrito en el nivel federal y jueces y magistrados en los niveles locales, es que se desmontó la carrera judicial. Y vamos a estar sufriendo, ya empezamos a sufrir las consecuencias de este desmontaje. ¿Queremos eso mismo para nuestro sistema de organización electoral? Ya pasó con la calificación de las elecciones, ya no tenemos un órgano creíble en el Tribunal Electoral para calificar las elecciones vía contencioso administrativa. Ya no la tenemos. Queremos que pase lo mismo a plenitud en el Instituto Nacional Electoral y como también se ha anunciado, desapareciendo los OPLES, los órganos locales de organización de las elecciones, para que ya no quede ni siquiera un atisbo de nuestro federalismo judicial, perdón, de nuestro federalismo electoral. Me honra mucho decir esto frente a una ilustre tlaxcalteca como tú, mi querida Adriana. ¿Queremos eso ya de plano, centralizar a tal grado la toma de decisiones que no haya una sola, como en los viejos y dorados tiempos del autoritarismo, que no se tome en el primer cuadro de la Ciudad de México? A eso nos enfrentamos, esos son los peligros que vemos y por eso decimos, si se plantea una reforma en esos términos, no solo no es necesaria, sino que sería absolutamente prescindible por perniciosa. Ahora, si se va a plantear una reforma electoral, como ellos la llaman, político-electoral, como creo yo que será, cuidemos muy bien que estos 4 o 5 elementos no se toquen, porque ya no podemos profundizar más en el deterioro de nuestra república, en el deterioro de nuestra democracia. Se oye muy bonito, lo ha dicho la propia presidenta, que las elecciones sean menos caras y que se den menos prerrogativas a los partidos políticos. Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo con eso si no viviéramos una situación de emergencia como la que vivimos, en donde los mandos y los directivos del crimen organizado, es decir, los malos entre los malos de este país, no solo
podrían intervenir en las elecciones, sino que tenemos claridad en que ya lo han hecho y lo seguirán haciendo. En esa situación de emergencia, ¿realmente queremos que los partidos políticos sobrevivan de lo que les entreguen privados sin ningún tipo de control? ¿Y realmente queremos, como ya vimos en la elección judicial, bajar el presupuesto del INE a tal grado que no puedan establecerse las casillas en todos los lugares del país donde se amerita y entonces tengamos muchas imposibilidades para votar, lo cual es un nuevo estímulo a, a la defraudación electoral, al fraude en los comicios? Yo creo que no, yo creo que lo barato cuesta muy caro en esto y nos puede costar unos 70, otros 70, 80, 90 años de volver a comenzar procesos de transición y de apertura democrática. Así es que, pues, si va a haber reforma, que no queremos que la haya, que sea una reforma muy ampliamente discutida, consensada. Nunca ha habido una reforma electoral que no haya contado con el consenso de todas las fuerzas políticas, o prácticamente nunca. Nuestra transición a la democracia empezó así, con la resignación por parte de las fuerzas del oficialismo a discutir una reforma con la oposición. Y fue la oposición, como decía Miguel, de izquierdas y de derechas, los ultras de uno y otro lado, todos estuvieron presentes ahí a partir de 1977. Eso es lo que queremos lo que queremos eliminar. Me parece que sería una grave irresponsabilidad con las siguientes generaciones, porque nosotros recibimos un México, insisto, y lo digo sin ningún tipo de complejos, mucho mejor que aquel en el que tuvieron que simular que votaban nuestras madres y nuestros padres. No sé si se me fue algún punto, pero ya me dirás tú, mi querida Adriana, si hay algo más que habría que comentar de lo pernicioso que puede resultar una reforma como la que se plantea. Adriana, ¿tienes cerrado tu micro? Ok. ¿Sigues, Adriana, o entras, Manuelito, con algo? Yo feliz. Ok, dale. Rafa, agradeciéndote que estés aquí y el tema Gracias tan a ti, importante que es luchar por nuestra democracia. Mi punto de vista, nada más para darle contexto a mi pregunta, es, bueno, sí estábamos mejor, efectivamente. Sí se luchó y sí se incluyó. Y lo único que se hizo, en mi opinión, es repartir el poder entre las cúpulas de los partidos. Y llegamos a este punto. Tengo el más profundo de los respetos, conozco a casi todos los 500 firmantes, casi todos, muchos de ellos con cariño y amistad. Pero me llama mucho la atención que si esta lucha triunfara como va a triunfar, porque va a tener nuestro apoyo y el de todos los mexicanos que entendemos un poquito la necesidad de todo lo que acabas de explicar, va en beneficio de esta cúpula de los partidos políticos aliancistas con el gobierno, que se dicen llamar opositores, donde su democracia interna es prácticamente nula. Si hablamos del PAN, del PRI y de MC, que serían los principales beneficiarios de que esta lucha avanzara, o de que si va a haber una reforma fuese en beneficio de cuidar que no haya sobrerepresentación, plurinominales y demás. No quiero sonar con ese dónde estaban cuando hubieron elecciones internas, pero ¿dónde está el planteamiento de que efectivamente existe una elección interna? Porque en los últimos nombramientos, dedazos y fraudes que se ha dado a los interiores de los partidos, ha habido un silencio cómplice de la sociedad, del círculo rojo y de los que se dicen defensores de la democracia. Entonces tenemos una democracia que la queremos para afuera, pero adentro de los partidos, que van a ser los grandes beneficiarios, hasta con 2,000 millones de pesos en algunos de los casos de presupuesto, pueden hacer lo que quieran, pueden robar. Ya estamos viendo el fraude y la extorsión, al igual que Tequila Jalisco, de la delegación Benito Juárez, y hay un silencio cómplice de la sociedad. Parece que vamos a solo criticar lo que hace la 4T, que es nefasto, esta destrucción del país sin precedentes, pero al interior de los verdaderos partidos y de esas cúpulas ganadoras, que son las que se van a seguir corruptamente beneficiando, no pasa nada. Me gustaría escuchar qué opinas de lo que te acabo de decir y hacia dónde puede transitar este movimiento para que la democracia sea la ciudadanía garante y vigilante al interior de los partidos se lleve a cabo.
Sí, Manuel, bueno, desde luego tienes toda la razón. A la transición a la democracia, todo esto que hemos pintado, que era mucho mejor, en mi concepto, que el régimen de partido cuasi único, le faltó muchísimo, le faltó profundizar en muchas, muchas cosas, ¿no? Desde luego en abrirse a una elevación mucho más profunda del bienestar social para la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos que se pudiera, y, es más, de habitantes del país, no restringido a la nacionalidad. Y el punto importantísimo que tocas, no nos convencimos de la importancia radical que tenía abrir los partidos a la sociedad, que fueran auténticos vehículos para que la sociedad participara en los procesos políticos, y además que existiera la justicia y la democracia intrapartidaria, ¿no? Ustedes han sido víctimas muchas veces de esa ausencia de democracia y de justicia adentro de un partido político nacional, y eso no hay más que censurarlo. Tienes toda la razón, además, muchos se quedaron callados, muchas se quedaron calladas cuando eso ocurrió, y ha ocurrido recurrentemente, por desgracia, en nuestro proceso de transición democrática, y el problema pues se ha ido ensanchando, ensanchando, ensanchando. Ahora, ojalá que la presidenta Sheinbaum nos calle la boca. Ya ha anunciado que nos vamos a sorprender gratamente con la reforma que va a plantear. Te lo digo con toda sinceridad, Manuel, ojalá que una de las sorpresas pase por ahí. Mira, las listas para los llamados legisladores, y también no se nos olvide el tema municipal, ¿no? Porque se plantea una reforma para acabar con la representación proporcional en los ayuntamientos, pues imagínense lo que puede pasar en muchísimas ciudades y localidades muy importantes de nuestro país. Bueno, no tiene por qué darse la representación proporcional a través de listas cerradas que plantean, como muy bien señalabas, las cúpulas de los partidos. Puede y debe exigirse que existan elecciones primarias, bien sea para señalar el orden en que aparecerán en esos listados, o si, como yo propondría, le hacemos caso a Sartori y tenemos una Cámara de Representación puramente proporcional, que el orden en las listas sea determinado por los electores de los propios partidos y no por las cúpulas. ¿Esto qué querría Ujú. decir? Oye, pues mira, vamos a tener no 5, sino 16 circunscripciones plurinominales para que más o menos estén representadas las regiones y los estados adecuadamente. Si a la región de Tlaxcala y Puebla le tocan 10 diputados y Movimiento Ciudadano saca el 40% de la votación en la circunscripción plurinominal, bueno, por Tlaxcala y por Puebla serán diputadas y diputados, 4 representantes de Movimiento Ciudadano que hayan sido votados en las listas abiertas que se hayan sometido a la elección primaria del propio partido. Si esto lo consiguiéramos, habríamos dado un gran paso y ojalá que por ahí vaya lo que se está imaginando la doctora Sheinbaum como reforma político-electoral. Y entonces nos taparía la boca y todos felices, yo feliz de estar equivocado en torno a la naturaleza probablemente regresiva de la reforma. Pero mucho me temo que no, y que al contrario, se van a ensanchar los cauces para que esas cúpulas partidarias tan podridas en muchos casos, sigan haciendo su agosto a costa de nuestro sistema democrático, que yo insistiría, Manuel, a muchos mexicanos de bien como eres tú, les costó, no exagero, me pongo chorchiliano, pero no exagero, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eh, Vamos a dejar que no podamos heredarle esto a nuestros hijos y a nuestros nietos, francamente yo me resisto a creerlo. No por los errores que se hayan cometido en el pasado, vamos a condenarlos. Este es como muy típico de la 4T, ¿no? Las cosas se hacían fatal, había corrupción en el aeropuerto, el Poder Judicial estaba lleno de nepotismo, se reformaba la Constitución sin tomar en cuenta todas las fuerzas políticas. Ah, bueno, pues entonces vamos a quitar el aeropuerto, vamos a quitar la independencia judicial, vamos a hacer todavía más liviana la Constitución en el sentido de su posibilidad de reforma para que la reformemos cuando queramos, porque antes se hacían lo mismo y cometían errores todavía peores que los nuestros. No, eso no es serio. De hecho, yo diría con Freud que eso es bastante infantil, ¿no? Si vamos a seguir repitiendo los Correcto. errores, bueno, pues escojamos los errores de
de don Porfirio Díaz, ¿no? O de Hernán Cortés. ¿Por qué tenernos que remitir tan cerca, ¿no? Errores en la vida de México ha habido para aventar para arriba, ¿no? ¿Por qué escogemos precisamente los de nuestros adversarios políticos? Y además los tachamos facilonamente de errores, ¿no? Hay muchas cosas que se hicieron bien y que el discurso al uso del oficialismo no está dispuesto a admitir de nuestro proceso de transición democrática. Solamente una perla, ¿eh? Nuestra transición democrática se dio en lo político estrictamente, el tema de seguridad pública es otra historia, se dio de manera incruenta. No se dispararon balas, no se secuestró a nadie, no se asesinó. Incluso la transición a la democracia en España tuvo, como ustedes saben, que llorar las víctimas del terrorismo y a las víctimas de los abogados laboralistas de Atocha, ¿no? Nosotros no, salvo aquellos perredistas que haríamos muy bien en recordar ahora que fueron Claro. asesinados a raíz del fraude electoral de 1988. Pero precisamente 320, eso fue lo que 320 permitió, seres humanos. imagínate, eso fue lo que permitió abrir los cauces a la democracia y que los políticos del PRI, del PAN y del propio PRD se pusieran las pilas y dijeran, esto ya no puede seguir por donde va, ¿no? No es poquita cosa. Yo no tacharía como una larga noche neoliberal todos estos logros, que incluso tienen mártires del lado de la izquierda. Gracias, muchas gracias. Qué puntual. Bueno, estamos platicando con Rafael Estrada Michel. Él nos está tratando de explicar en este breve tiempo qué es el Frente Amplio Democrático, quién lo conforma, hacia dónde va. Y bueno, nomás déjenme decirles, él es investigador nacional nivel 2, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es profesor en la UNAM, en la Libre de Derecho y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, de Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas y de Biografías del Padre Mier, el Cura Morelos y Javier Mina. Rafa, aprovechando Sí, que estás desde la óptica de la gente que nos escribe, retomando lo que he visto de videos que hice del Frente, la gente dice, es otra organización de intelectuales aburridos, de los mismos que siempre están opinando, pero pues nomás opinan desde el escritorio o desde una columna. ¿Qué va a hacer esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lo van a hacer? Mucha gente se pregunta, y bueno, ¿y cómo le van a hacer si Morena tiene todo el poder? Si Morena está pues en una posición muy radical, incluso de participación ciudadana y de participación de los partidos, ¿no? Trata de decirle a la gente que ha perdido esperanza, esta es la palabra, la gente que perdió la esperanza porque se las robó López Obrador, trata de decirnos qué hará el Frente, o sea, cuál es la acción inmediata, no solamente el desplegado, sino qué van a hacer, como para que la gente diga, bueno, vamos a sumarnos, vamos a luchar con ellos, vamos a ser parte de esto. Convócalos, Rafa, diles qué es lo que van a hacer ustedes, bueno, lo que vamos a hacer, porque hasta yo firmé. Me gusta mucho que lo plantees en esos términos de principio esperanza, Miguel. Uh-huh. Por andar criticando y diciendo que no había nada que hacer, permitimos que nos pasaran esta tremenda bola rápida de la que va a costar mucho trabajo levantar a los poderes judiciales del país en el bienio pasado. Yo creo que por más que podamos ser señalados de todo esto que tú señalas, que dice la gente, intelectuales de café, sin capacidad de acción, por ahí decían que no movíamos ni a nuestros primos. Yo luego le mandé a los míos, que tengo un titipuchal, porque mis abuelos tuvieron 8 hijos. Dije, oigan, no podemos quedar así, por lo menos no nosotros, ¿verdad? Y hay muy buena respuesta ya, bromas aparte, de mucha gente que no se ubica en esos terrenos de la intelectualidad, vamos a llamarla de algún modo estéril, no creo que toda sea estéril, pero que tiene poca capacidad
de acción y de convencimiento. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar la enorme movilización que hubo contra la reforma judicial desde el ámbito del movimiento estudiantil, que fue un movimiento admirable, que en buena medida los partidos políticos de oposición dejaron solos, también la cúpula del entonces Poder Judicial la abandonó, no la apoyó, y era un movimiento impactante que llenó a las avenidas principales de este país, no solo el Paseo de la Reforma, y a la que no le hicimos caso los mayores. Las marchas de la generación Z, también importantísimas, Miguel, devolverle la esperanza a los chicos y a las chicas que no vivieron el régimen de partido único, devolverle la confianza en que la democracia es, otra vez, Churchill, la peor de las formas de gobierno, con excepción de todas las demás, ¿no? Devolverles esa capacidad de tomar el destino político de su país en sus manos, y mediante acciones muy concretas como por las que preguntabas. ¿A cuáles me refiero? Bueno, no solamente fue el desplegado, estamos exigiendo de manera muy radical a las mesas directivas de ambas cámaras en el Congreso de la Unión que se abra un proceso de discusión amplio, abierto, transparente, profundo, en cuanto les llegue la iniciativa de reforma constitucional que ha anunciado la Presidencia de la República. Que no vaya a quedar eso en dictámenes en lo oscurito, en legislaciones al vapor o sobre las rodillas, en cuestiones que no nos podemos enterar o en parlamentos abiertos que de repente son solo una simulación, hacen como que te escuchan, pero ya tienen cocinada la reforma y la pasan. Como ocurrió, y en esto Manuel tiene toda la razón, muchas veces antes de que Morena tomara el poder y la mayoría en las cámaras, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Muchísimas veces se legisló así y las consecuencias están a la vista, ¿no? Em, estamos exigiendo eso y estamos dispuestos a también radicalizar la protesta y elevar el costo político a las oposiciones de no tomar una postura, Miguel, radical frente a una reforma regresiva. ¿A qué me refiero? Si vemos que el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, como partido que todavía conserva algunos registros locales, no se opone totalmente y todo lo contrario, permite incluso que haya tránsfugas de sus filas para todavía más robustecer la mayoría calificada en las cámaras para reformar la Constitución, o bien que donde tengan mayoría o sean una minoría impidente en las legislaturas locales no voten en contra de una reforma regresiva, exigirles por la vía de la presión social, exigirles a tal grado que sepan que se quedarán solos al momento de las elecciones, que no habrá un solo voto para fuerzas políticas de la oposición que chaqueteen con el oficialismo. Y si es necesario, les exigiremos también que no se presenten a elecciones si no hay condiciones para eso. Hay una cosa que ocurrió en 1976 y que poco se recuerda, pero cuando el régimen se quedó solo en la boleta, cuando no hubo un solo candidato de la oposición en la elección presidencial, pues luego el presidente de la República, electo en esos comicios, le dijo a su secretario de Gobernación, me estoy refiriendo a dos personalidades de una enorme jetatura intelectual, como José López Portillo y como Jesús Reyes Heroles. Dijeron, oye, Chucho, ayúdanos con esto, maestro, porque no se va a poder. Ya no podemos seguir llevando el tinglado a tal grado de que nos presentemos solos en un ejercicio de solipsismo masturbatorio, autocomplaciente, a elecciones que no tienen ningún sentido, ¿ah? Bueno, ¿qué tal si eso pasara en 2027? Oiga, con esa reforma, solo un loco se presenta. ¿Mm? Y entonces tumbamos el argumento. Ayer lo expresó Ricardo Salinas con mucha claridad. ¿Cuál es el argumento contra la oposición? Oye, pues viven felices negociando y obteniendo ganancias de perder. Mientras no quitemos ese incentivo perverso, ¿eh? Seguiremos sin tener una oposición actuante, real, leal, como se decía, de Acción Nacional, pero leal con las instituciones de la República y de la democracia.
Hasta ese grado queremos llegar, Miguel. Quizá me fui ya demasiado a la radicalización de las medidas, pero si es necesario, se tomarán, ¿no? Sí, sí creo que es muy importante la crítica que se hace, que no quede esto otra vez en charlas muy agradables de café, en protestas, en testimonios, pero finalmente en contemplar el desmontaje de la República impávidamente. Gracias, Rafa. Gracias. Oye, Rafa, a ver, el oficialismo tiene la mayoría, evidentemente, en temas de los votos. Y me queda claro que lo que acabas de plantear, la radicalización de algunas acciones, se darían, pues, evidentemente, en el escenario en donde no se pueda detener. El Verde y el PT están haciendo su propio juego y es evidente, además ellos ya han sido muy claros de decir, en el caso de las RPs, representación proporcional, no se va a mover absolutamente nada, o sea, si quieren que vayamos con ustedes, no se mueve nada y se queda tal cual está, ¿no? Es el planteamiento que han hecho. De tal manera que la negociación más fuerte que está dando el oficialismo lo está dando con sus aliados, con Moreno lo está dando con PT y con el Verde. Por tanto, muchos de esos logros, entre comillas, pudieran ser más bien un proceso de concesiones para que el status quo siga así, ¿no? De la misma manera. Dicho esto, en el proceso de organización que el Frente tiene, ¿qué están pensando quienes lo coordinan y lo organizan para el resto, para que pueda permear en el interior de la República? Una de las críticas mayores que se ha tenido en este tipo de movimientos se tuvo incluso con la Marea Rosa, que despertó un gran sentido de participación con la defensa del INE, y se hablaba de no se toca, pero el INE se tocó, ¿no? Y evidentemente hoy, como tú lo has planteado, lo plantea Manuel y Miguel, está colonizado. Y después vino otro proceso exactamente igual, y entonces hay algunos temores de que sea un movimiento similar a la Marea Rosa versión 2.0, ¿no? Y que entonces se quede en un esfuerzo que vaya haciendo tanta mella de la decepción que termine inhibiendo la participación ciudadana todavía más, ¿no? Y a eso me refiero, ¿qué hacer en los estados de la República en donde prácticamente están, la capacidad de difusión, de movilización está acotado? Y voy a poner solo algunos ejemplos. Oaxaca, que es el estado de Miguel Quintana, con la reciente revocación de mandato, ¿no? Bueno, no solo con la reciente revocación de mandato del gobernador, sino a lo largo de la historia, y tú que eres conocedor de estos temas, sabes perfectamente que la votación no rebasa a veces el 30%, 35% en estados como Oaxaca, o Guerrero tiene mayor participación, pero ni siquiera llega al 50% en muchos de los casos, y el otro 50% se queda sin participar en un proceso en el que ya todo se ve prácticamente igual. ¿Qué tiene pensado el Frente hacer para lanzar estos mensajes de decir, oigan, no, esto no es así, tampoco, no somos partido político, ¿no? Todos, algunos tenemos militancias en partidos políticos. ¿Qué hacer para que la gente se sume en el ejercicio cotidiano, sobre todo en un momento en el que la inseguridad los tiene a todos inhibidos, el clima económico, que tampoco es tan bueno, aunque digan que se ha sacado la pobreza, quién sabe cuánta gente, la canasta básica está muy alta, y en el tema de salud, ¿no? O sea, por lo menos esos tres rubros en donde la gente no está contenta, tampoco está viendo otra opción. Entonces, ¿qué hacer desde el Frente? ¿Qué van a hacer distinto? ¿Qué vamos a hacer distinto a lo de la Marea Rosa, por ejemplo? Sí, Adri, creo que tienes todas las razones, ese es el gran reto, ¿no? De alguna forma, ahora sí que parafraseando a Luigi Ferrajoli, que tan buenos consejos nos ha dado, por cierto, en los últimos tiempos está muy preocupado el maestro por la situación de México y del Estado de Derecho en el mundo, por supuesto, pero en México en concreto. Pero parafraseándolo, pues tenemos que federalizar la lucha. Eso nos ha fallado muchísimo en movimientos históricos. Y si caemos en el garlito de que es una lucha que solo se da en el centro respecto de otras élites del propio centro, pues no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que es caer en el terreno de juego en donde nos quieren poner las fuerzas del oficialismo. Sería un gravísimo error. Estamos tratando de localizar liderazgos locales que hayan suscrito el manifiesto o que se hayan adherido a él.
Ahí las noticias son mucho mejores que en términos generacionales, porque si bien es cierto que prácticamente todos los firmantes del manifiesto pertenecemos a las llamadas generaciones millennial para arriba, ¿no? X, baby boomers, etcétera, ¿no? También es cierto que están bastante bien repartidos, sobre todo en poblaciones y ciudades muy importantes del país, en estados muy determinantes para la vida pública de México. Tenemos simpatizantes, tenemos simpatía hacia la lucha que hace el Frente, que es bien importante señalarlo y subrayarlo, como tú lo has hecho muy bien, querida Adriana. No es una lucha partidista, no se trata de crear un nuevo partido. Obviamente, pues tenemos afinidades de chile, de dulce y de manteca otra vez, muy, muy diversas. Llamamos a gente del oficialismo incluso a adherirse al Frente. Muchos de ellos nos expresaron su simpatía, pero también nos dijeron que por obvias razones pues era imposible que suscribieran el manifiesto. Pero yo sé que hay gente dentro de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, que está genuinamente preocupado por una reforma como la que hemos planteado, que sería una mutación regresiva a los términos constitucionales y de entendimiento electoral. Pero ojo, no es una lucha partidista. Una vez que los cauces hayan vuelto, ojalá, en el mejor de los escenarios, hayan vuelto hacia la posibilidad de tener elecciones creíbles, genuinas, auténticas, equitativas en el país, o una vez que hayamos impedido que se coloque el último ataúd, el último clavo en el ataúd de la democracia, una vez que eso haya pasado, nosotros no tenemos ninguna aspiración de carácter político partidista, no queremos pertenecer a ninguna de estas fuerzas en el sentido del acceso al poder y simplemente nos preocupamos por el camino hacia el mismo, es decir, a que siga habiendo ciertos valores de la transición mexicana a la democracia que se conserven. No siendo una fuerza política, no siendo un partido político, creo que tenemos la ductilidad suficiente como para influir adecuadamente en el proceso. Pero eso se tiene que hacer desde los estados de la Unión, marcando bien clarito, ya mencionábamos el caso de los municipios, qué es lo que no vamos a soportar en términos de eliminar el pluralismo en municipios, en estados y también con las exigencias muy claras a nuestras legislaturas locales. Sí, puede ser que las cúpulas dominen, como decíamos con Manuel, las cámaras del Congreso de la Unión, pero hay que estar muy claros de que el Frente Amplio sea capaz de exigir a las legislaturas de los estados, en donde la oposición tenga un peso mayor que en el Congreso de la Unión, que se opongan con todo lo que puedan a una reforma regresiva. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, por lo pronto tendremos una reunión ya el día del plan de Iguala, por eso le llamo yo reunión de igualación de las condiciones electorales, el 24 de febrero, el famoso Día de la Bandera, en el Poliforum Cultural Siqueiros. Estamos convocando a liderazgos del Frente de todos los estados del país, de los municipios en donde actúan, para que tomemos las decisiones de lo que viene una vez que, pues ya para entonces habremos tenido la reunión, ojalá, con los liderazgos de las cámaras, con los liderazgos de los partidos políticos, todos, del oficialismo y de la oposición, y ahí les daremos un informe y nos abriremos a la toma de decisiones, como debe ser en un frente amplio, de manera democrática. ¿Por qué? Porque sí, es un frente para defender la democracia, pero es también un frente democrático, es decir, su metodología no puede ser otra que la metodología democrática. Adri, y esto implica, como bien señalabas, la federalización del esfuerzo. Si no se extiende a las entidades de la República, pues estamos perdidos, como lo estuvimos con la reforma judicial, como lo estuvimos cuando desmontaron los órganos constitucionales autónomos, como lo estuvimos con la reforma mal llamada de supremacía constitucional, que en que nadie prácticamente intervino en esa y que ahora tenemos claro que no se podrá revisar la constitucionalidad o la convencionalidad, es decir, la capacidad que tiene nuestra máxima ley, la ley fundamental, de cumplir con los tratados y convenciones que en la materia de derechos humanos ha suscrito el país. Ni siquiera eso se puede revisar ya por una reforma que otra vez pasó de noche sin que nadie discutiera y sin que nos diéramos cuenta. Hablando de reforma político-electoral,
nos hemos dado cuenta tarde. Tú te acordarás de la lucha de nuestro querido Alonso Lujambio por eso, que en paz descanse. Nos dimos cuenta tarde y apareció con el disfraz de combatir el nepotismo que ya no hay reelección consecutiva en las cámaras del Congreso y en las legislaturas locales. Es decir, eso que se había avanzado, que permitía fortalecer a los congresos con gente que practicara, como tú lo has hecho magníficamente en sucesivas legislaturas, la carrera parlamentaria, a partir de 2030 desaparecerá para volver a los viejos tiempos del maximato, esa reforma que impidió la reforma consecutiva de legisladores es del año 1933. La inició el presidente Abelardo L. Rodríguez, por instrucciones del primer jefe, del jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. ¿Y qué consecuencias tuvo? Fortalecer al Ejecutivo de manera radical frente al Legislativo, pues y por eso pues, cada 3 años teníamos que renovar las cámaras, entonces no tenías realmente legisladores de peso que le plantaran cara, incluso dentro de su mismo partido, al presidente de la República. Fueron los años dorados del hiperpresidencialismo. No nos dimos cuenta y estamos por volver. Falta muy poquito para que volvamos a esos tiempos tremendos de autoritarismo centrado en el hiperpresidencialismo. Wow. Manuelito. No, pues ya va a ser otra vez una depresiva esperanza que nos están dando, ¿no? No, bueno. El diagnóstico es exacto. Rafael, muy concreto y muy directo. Hay por ahí la única iniciativa que he visto de la sociedad civil, la presentó este grupo que fue consecuencia de la Marea Rosa, se me fue ahorita el nombre. De Claudio X González, ¿no? El grupo de Claudio, ¿no? No me gusta decirle Claudio porque es la verdad y entonces suena muy feo para nuestros compañeros y amigos que ahí militan, pero es la única iniciativa que yo he podido tener acercamiento. Claramente la presidencia de la República no ha mostrado nada. Tú lo dijiste al principio en tu extraordinaria presentación de esta ponencia, lo dijiste muy claro, ¿no? Hay los suficientes elementos para ver por dónde viene. Mi pregunta concreta es, ¿van a adherirse a esta propuesta que existe, que es la única que hay? ¿Van a cambiarla? ¿Van a sacar su propia propuesta? ¿Se van a poner a competir? En el sentido concreto de la propuesta, porque yo creo que hay cosas que dentro de nuestro sistema electoral sí tienen que cambiar. O sea, muchas cosas, incluso las que ha dicho el imbécil de Pablo Gómez, hay un par de cosas que tienen sentido, algunas cosas que ha dicho la presidencia tienen sentido. O sea, tampoco es así como que tú hablas de una oposición absoluta. Bueno, pues hay cosas que tienen matices, que a lo mejor es momento de modernizarlas, después de tantos años que ya se demostró cómo le dieron la vuelta, concretamente el tema del financiamiento, concretamente el tema del nepotismo, pero ya le han dado la vuelta a muchas cosas, el tema de que no haya supervisión en los partidos opositores o en los partidos políticos en general, no haya democracia interna. ¿Y dónde viene la parte de la propuesta? O sea, porque adherirse a una resistencia me parece maravilloso. O sea, pero hay que presentarle algo a la ciudadanía y termino poniendo el ejemplo de la reforma judicial, ¿no? Si algo me he pasado en columnas, en programas, con cuanto político, opositor, oficialista me reúno diciéndoles es, bueno, Jorgito Romero, Jorgito, chiquito, dijo y anunció varias veces que iba a hacer una contrapropuesta a la reforma judicial. Bueno, yo sigo sentado esperándola para analizarla, leerla, darle su respeto. Aquí mi pregunta es lo mismo. ¿Hay alguna propuesta para tener por lo menos una base para debatir cuando nos llegue la propuesta oficialista? ¿O estamos simplemente en una oposición concreta? Sí, Manuel, no, te entiendo bien. Y en el caso que mencionas, ni siquiera Acción Nacional apoyó la contrapropuesta de reforma, recordarás, del Poder Judicial de la Federación, que salió de los foros que organizó la entonces ministra presidenta, y finalmente, pues no hubo, a pesar de lo anunciado, un apoyo, ya no digas tú en las cámaras, vaya, ni siquiera en el discurso mediático. Pero bueno. Contestando también muy concretamente a tu pregunta, nosotros tenemos localizados otras dos
iniciativas, aparte de la del grupo que mencionas. Una es la de Somos México, el partido en formación, que está pidiendo tener su registro como fuerza política nacional, como partido nacional. Pero ellos solo anunciaron, no han presentado nada. Bueno, la llevaron, tuvieron un encuentro con la mesa directiva de la Cámara de Diputados y entendemos que sí existe, pero que es también un poco como la del grupo que señalas, un listado, más que concreto de preceptos, un listado de temas que tienen que tocarse en la discusión. La que sí resulta... Rafael, Sí. nada más para aclarar. No. La propuesta que hizo el grupo de Claudio, de Analú y de ellos, sí tiene redacción de iniciativa, ¿eh? Nada más Sí. para señalar la diferencia. A nivel de algunos artículos constitucionales, Manuel, que eso es lo que quise decir sin claridad, perdóname, pero no descendiendo a la legislación secundaria ni desarrollándolos suficientemente. Esa la tenemos, digamos, estudiada. Hay puntos, como muy bien señalas, que quizá habría que apoyar, pero consideramos, además de la de 200 y cacho comentarios de los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, de la que se deslindaron 3 consejeras, que esa sí es una propuesta muy exhaustiva, pero a veces incluso contradictoria entre sí. Esas son las 3 que sabemos de su existencia, ¿no? En el caso de apoyar alguna, para el caso de apoyar alguna, lo que nosotros nos hemos planteado, pero todavía no se decide en el seno del frente, es que más valdría esperar la que efectivamente tendrá posibilidades de realpolitik de ser aprobada en las cámaras, que es la anunciada por la Presidenta de la República, y a nuestros comentarios reforzarlos con lo que vemos como positivo en las iniciativas. La que tú mencionabas del grupo, por ejemplo, pues tiene un dato muy positivo que tiende a ser compatible cada vez más cercana a la votación efectiva obtenida por las fuerzas políticas en las urnas, la representación en el Congreso. Es decir, tratar de evitar a toda costa la constitucionalización del criterio de sobrerepresentación. Bueno, eso lo apoyaríamos sin tapujos. Ahora, sí creo que tienes un punto muy válido. No ocurrió con la reforma judicial y así estamos, ¿no? Tampoco ofrecimos nada alterno a la desaparición del INAI, por ejemplo. Nada alternativo a la desaparición del IFT, de la COFESE, en fin, todo eso que sabemos de la CRE, Del bueno, Coneval. del Coneval y del Imagínate. Instituto de Evaluación Educativa, ¿no? Hemos dejado que eso Sí, pero pase tú sobre eres nuestras narices sin sociedad una propuesta civil. concreta, ¿no? Perdona que haga el paréntesis, tú eres sociedad civil, o sea, nada que criticarte, al contrario, No, bueno, abrazarte, agradecerte que estés aquí, que se estén pudo haberlo organizando. uno exigido Carajo, con mayor... a quien le doy 1.900 millones de pesos al año para que haga estas iniciativas, que puede contratar juristas, que puede contratar técnicos, que puede contratar, que no la hayan presentado. Por eso te digo, o sea, de poco va a servir defender la democracia si vamos a defender también estas cúpulas partidistas que son un verdadero asco. Ahora, no, tienes toda la razón, Manuel, aunque sí... Perdón, me Miguel, caliento con este tema, pero... no, No. insisto, tienes la razón y mea culpa porque sí pudimos haber exigido bastante más, ¿no? De lo que hicimos, pero no queremos que nos vuelva a pasar. Ahora sí que volviendo al tema de Bien. cometimos errores en el pasado, pues ahora no. Y sí creo que tienes un punto. Una vez que esa reforma esté presentada, tiene que haber casi en paralelo una contrapropuesta por parte del Frente Amplio. En eso hay, digamos, mayoría en las opiniones que uno ve en un chat amplísimo que tenemos con todas las personas que suscribieron el manifiesto y que se están adhiriendo a él. Ahora, ¿de dónde va a salir? ¿Cuándo va a salir? Pues eso hay que definirlo en los próximos días porque se nos viene la avalancha legislativa encima. Tienes toda la razón. ¿Mm? Sí, ese es el otro punto, Rafa. Gracias. Justamente, perdón, Miguel, puedo, ¿verdad? Ahí ya me adelanté. Dale. La presidenta fue muy clara en señalar que esta iniciativa que ella va a presentar la presentará antes de que termine febrero, conociendo ya lo que hemos vivido lamentablemente en el régimen en donde la Cámara se convirtió. Sí, antes había oficialías de parte, pero por lo menos había un escenario de poder hacer un planteamiento plural. Hoy la oficialidad de partes no pasa ni siquiera
por las propias bancadas del oficialismo. Ellos nada más les piden que levanten la mano, ni siquiera les dan chance de discutirla. Y en ese Yo así te sentido, conocí, Adri, perdóname sí, que haga esta acotación, pero así te conocí. Cuando sí. gobernaba tu partido, tú eras una legisladora muy entrona y en absoluto dócil a lo que te mandara nada más para firmarlo y votarlo, ¿no? Eso es lo que debemos exigir de nuestros representantes. Déjame hacer ese reconocimiento, ¿no? Ujú. Gracias, No, gracias, me Rafa. emociona, me emociona. Es que Manuel y Rafa aquí me quieren y Miguel No, también. pues pero es la verdad, la pura verdad. Correspondidos Ujú. además a ustedes. Oye, Claro, y Yo, yo qué te lástima que tu partido no te quiera tanto. Pero bueno, pues nosotros es sí. que precisamente, mi partido me sí, quiere, la dirigencia no mucho, pero mi partido sí. No, la bueno, valentía, es, la es valentía que tiene sus costos, pero pues es que ¿no? lo que Sí, estás diciendo es muy, lo que estás haciendo es muy importante. O sea, es parte del problema. Que aparte las cúpulas esperan sumisión, esperan que te sientes. O sea, a Lili Telles, por ejemplo, estemos de acuerdo o no, votar contra Noroña, se le dejaron ir, votar en contra de todo, se le dejaron ir. O sea, parece que es a fuerza estar sometido a estas cúpulas también. Perdón, es que sigo caliente. Síguele, Ok. Adriana, sí, una disculpa. lo planteaba con los riesgos que implicaría que en el fast track se puedan hacer algunos acuerdos. Y a mí lo que me tiene un poco, llamémosle, inquieta, Rafa, y yo quisiera saber cómo podemos colaborar en el resto para que nos hagas ahí una invitación a todo mundo, cómo se inscriben al frente, en fin, qué podemos hacer en los estados. Pero lo que me tiene inquieta es que en el acuerdo que puedan tener con sus aliados dentro del régimen, se deje este proceso a medias. Y mi planteamiento va en esta inquietud, es qué hacer. Supongamos que no sé, que esperemos que no, hay que hacer todo el esfuerzo para que no, pero que con las mayorías que ellos tienen van a votarlo y entonces terminan aplicando todo este proceso regresivo. ¿Qué hará el frente? O sea, ¿hasta cuándo se termina el papel del frente? ¿Y cómo está preparado el frente para plantear y llamar a una organización mayor en caso de que en los acuerdos internos de estos aliados partidistas puedan ellos imponer un proceso, incluso una simulación, Rafa, porque en los estados de la República, pues si así está el INE colonizado, en los estados de la República no hay ni siquiera una simulación, prácticamente son empleados de los gobiernos estatales, muchos de los consejeros estatales que vemos en el proceso de organización. ¿Qué hará el frente? ¿Cuándo se termina el papel del frente? ¿En qué momento se dirían ustedes, bueno, pues ya se rompió la organización, entonces ya no hacemos nada, ya nos damos por bien servidos? ¿O hasta cuándo se continúa con esto? Mira, en este caso, Adriana, hablo en términos estrictamente personales. Mi opinión, como convocante, ni siquiera te diría como dirigente del frente, porque eso no hay como tal, ¿no? Hay simplemente una coordinación. Mi opinión muy particular es que no podría quedarse la labor del Frente Amplio Democrático en donde está simplemente contento con haber evitado una reforma regresiva. ¿Por qué no? Porque para documentar nuestro pesimismo, a pesar de que Miguel nos llamó al principio esperanza, como debería ser, pero déjame documentar un poco más nuestro pesimismo. Aún como estamos ahorita, las instancias de interpretación del orden legislativo, no solo en lo electoral, sino en lo político, constitucional en general, están en manos del oficialismo, ¿no? Derivado de la reforma judicial y desde mucho antes, muchos organismos están absolutamente copados, colonizados. Entonces, esperar una interpretación democrática en donde no hay intención que ésta se dé, en donde no hay sentido republicano, es un poco iluso. Por eso sí creo que el Frente Amplio tendría que extender sus miras. Ahora, eso lo creo yo en lo personal. También entiendo las objeciones que hay al respecto, porque nos dicen, oye, esto va a parecer que tenemos ambiciones de carácter político partidista y no las tenemos, ¿no? Entiendo esa objeción, pero creo que se quedaría trunco el esfuerzo si simple y llanamente decimos, perfecto, nos conformamos con que no haya habido reforma, o peor aún, como muy bien señalas, que haya una reforma que sea ilusoria, que sea una simulación, que todo parezca que cambia para que en realidad nada mejore, una reforma de gatopardismo, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión, no podría quedar ahí este esfuerzo porque sería de alguna forma deslegitimar y deshonrar el esfuerzo que han hecho muchas y muchos mexicanos de bien. Ahora,
Si esto va a ser así o no, es decir, como yo lo planteo, continuar con el esfuerzo o no, Adriana, pues esto no te lo puedo contestar porque no es una decisión mía. ¿Cómo van los momios? ¿Cómo veo que se mueven las opiniones? Y me parece que la gente está muy decidida a continuar con todo y a evitar gatopardismos y simulaciones. Ojalá logremos convencer a las fuerzas de los movimientos juveniles, ¿no? A las generaciones que han sido tan efectivas en su convocatoria y que yo veo pues, que hay cierto recelo, además bastante justificado por lo demás, porque siendo sinceros, pues, tienen poco que esperar de nosotros, no vieron nuestras luchas que resultaron exitosas para el tránsito a la democracia por cuestión cronológica y nos han visto, hombre, generalizar es siempre injusto, ¿no? A ustedes no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes tres, ¿va? Pero no nos han visto como generaciones dar verdaderas batallas y dar la cara para evitar regresiones y degradaciones de nuestra vida pública. Bueno, ojalá podamos ganarnos su confianza y que vean que sí podemos, ¿no? Que sí estamos decididos de manera absolutamente desinteresada, solamente por el bien de México, en un espíritu republicano que yo sí he visto, eso sí me llena de esperanza de todo este proceso, sí he visto renacer mucha conciencia republicana, democrática, de Estado de Derecho en quienes se han unido a este esfuerzo o en quienes lo han visto simplemente con simpatía y lo han comentado, ¿no? Las expresiones en los medios de comunicación acerca del Frente Amplio pues han sido mayoritariamente favorables y de muy buena fe creo que han evaluado un ejercicio de muy buena fe. Que no puede terminarse en simple y llanamente frenar, pues sí, coincido contigo, Adriana. Ojalá que logremos mayoría en ese sentido y que este esfuerzo se continúe por lo menos hasta la elección de 2027 y se genere un cuerpo de observadores radicalmente comprometidos con la conservación de la democracia en México. Wow. Quiero agregar algo, ya estamos en la recta final, pero primero, veo que el frente está muy, muy bien plantado en el tema dogmático. Veo que en lo orgánico todavía están en el proceso, espero se apuren, porque sí se necesita claridad en cómo vamos a poder sumarnos desde cualquier rincón de este país. Sí necesita la gente saber a dónde, cómo acudir, quién va a estar. Segundo, sí les falta una estructura ya definida, aunque estén plantados en el ámbito democrático interno, pero sí se necesita algo orgánico que nos plantee en Tlaxcala con él, en Veracruz con él, en Oaxaca con ella, sí. y que en el organismo nacional. ¿En Tlaxcala con quién, Miguel? Con ¿Perdón? Adriana Dávila. Ah, ok. Y que se pueda plantear desde la gente hacia el frente el trabajo, pero sabiendo con quién me dirijo, cómo me dirijo. Bueno, desde la página ya traemos complicaciones. La página es muy compleja para accesar, no sé quién la administra, pero sí tienen muchos problemas. Y luego ya cuando entras a la página, las redes sociales no están definidas. Ahorita te escucho, ojalá y logremos la convocatoria o convocar a los jóvenes y que reaccionen, sí, pero por ejemplo no tienen acceso a TikTok, por ejemplo, digo, ya empezando desde ahí, el mismo frente se está frenando a participar en la red que utiliza la generación Z. Claro. Sí hay cosas que tendríamos que ir modificando del orgánico, que es comprensible, apenas se formó. Aquí vamos a estar para ayudarlos, para criticarlos, para decirles, oye, ¿sabes qué? La gente dice que pasa esto, la gente dice aquello. Y ya para cerrar, un tema que sí he visto, bueno, dos, en las redes sobre el frente. Uno, el tema de comunicación, que pareciera que no entienden ustedes de comunicación, que pareciera que quienes están ahí jamás han utilizado los medios actuales de comunicación. También han sido voces críticas ácidas que traen su porqué, pero sí tienen cierta razón. O sea, yo cuando veo esto de la página y que no tienes acceso a TikTok, que la cuenta de X
o antes Twitter, no está como definida. Sí, y cuando veo y entro a YouTube y veo puros videos de viejitos, o sea, así dices, no hay un plan en el tema de comunicar. Y entonces, si no comunicamos, pues no vamos a provocar la reacción. Y la segunda, la gente se pregunta si esto es un tema electoral, a propósito de que vienen las definiciones de las candidaturas de Morena ahorita en verano, de los partidos de verano hacia diciembre, porque lo que no agarre Morena se van a intentar insertar en los demás partidos. Y entonces la gente dice, ¿qué no están buscando cargos estos? Estos no están intentando hacer un movimiento para que les den plurinominales. Esta parte sí hay que explicársela, Rafa, para que la gente no crea que esto de pronto se conformó porque ustedes quieren ser parte del pastel. Ujú. No, pues qué te digo, tienes toda la razón, Miguelón. Así hay que hacerlo y si me permites, hay que ponernos en contacto, hay que ponerte en contacto con la gente de redes y esto que señalas que es trascendental, a más no poder. Y sí, mandar mucho ese mensaje, ¿no? Porque yo entiendo que la gente desconfía mucho, que no cree que pueda haber un sincero esfuerzo meramente republicano y en bien de la comunidad, pero es estrictamente indispensable comunicar que esa es una regla estricta, ¿no? Una regla muy estricta es, aquí nadie viene a buscar colocarse en ningún lado, entre otras cosas porque no tenemos dónde colocarlos, o sea, no tenemos ningún acceso a ese tipo de decisiones. Solamente queremos elevar la presión a los partidos, marcadamente a los de oposición, para que no acepten una regresión todavía más autoritaria de la que ya estamos enfrentando. Así es que, bueno, pues ahora sí que tras las cámaras, si nos puedes ayudar a mejorar todo eso, mi querido Miguel, te lo agradeceré yo en lo personal amplísimamente. Y bueno, y sí recordarles que aunque la página no sea todo lo amigable que fuera deseable, vamos a revisar eso, pero que es un buen lugar para obtener información sobre lo que hacemos y para adherirse al manifiesto, ¿no? El HTTP, que es frenteampliodemocrático.org, se puede conseguir todo eso. Yo hubiera querido que las redes funcionaran muy bien, pero por lo que me dices no es tal el caso. Bueno, vamos a revisar todo eso muy puntualmente. Gracias, Rafa. Ahí tenemos la página en pantalla para que la Ahí gente está, sí, señor. se Ujú. pueda sumar. Frente Amplio Democrático, así búsquenlo. El súmate ya es graffiti de chavos, entonces ya vamos Ahí con un vamos. paso importante. Ya por lo menos. Qué importante, Rafael, yo te agradezco mucho. No, hombre, Tu Manuel, al claridad, contrario, gracias a ustedes. tus citas, que siempre son importantes para que esto no parezca que la gente se levanta improvisando, ¿no? Hay un estudio, hay un fondo atrás. Y yo me quedo con lo que dijo Miguel, esperanza. La verdad es que pinche se siente estarte rompiendo la madre desde cualquier frente, empresarial, de organización, con la pluma, como se puede, para que pues, parezca que no vas a ningún lado y que nadie te hace eco. Por lo menos yo hoy tengo 500 personas en las que creo, que están diciendo aquí estamos viendo cómo hacer algo más y que suma a una serie de esfuerzos que se han hecho en el pasado y que sean para bien. Que Sí, sea para bien. Te deseo y les deseo todo lo mejor. Y bueno, aquí seguiremos cuestionando, ¿no? Nunca, afortunadamente este programa nunca ha sido cómodo, pero pues aguantamos todos. está padrísimo. Vamos. Padrísimo en su Y nos incomodidad y en su divertimos. esperanza, como has dicho. Mi querido. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Rafa. Muchas Adriana, gracias, Adriana. Adriana tuvo problemas técnicos, me está preguntando si todavía estábamos, pero bueno, ya estamos en la etapa final. Nos despedimos por ella, si no logra Exacto. entrar para despedirse. Y gracias, Rafa, de verdad que no sea la primera visita, que hagamos una segunda para seguir evaluando y convocando y ayudarles, porque además estos programas son para sumarnos, ayudar, para que la gente sepa que existe esta nueva oportunidad de participar y bueno, pues con claridad la gente se puede animar y puede ser lo que va a potencializar esta intención de todos los que
han firmado. Que la dejes de entrar, dice Adriana, por favor. No la veo, dile, a ver, déjame ver. Ya la vi. Perdón, Abby. Qué gachos que me quieren cortar. Es que ya te habíamos despedido por ti. Que hacerle a Rafa. Ya nos ibas a dejar más tarea, Adri. No, es una petición. Ya, no se te escucha, Adriana. Ya habíamos dicho que qué bueno que estás con 3 hombres tan talentosos, que somos lo máximo, que nos admiran, nos respetan, nos quieres. Qué bárbaro. En eso tienen toda la razón, porque es así. No se te escucha, Adri. ¿No me escuchas? Que no lo escuchas. No, sí te escuchas. Es Manuel otra vez que no te escuchas. Te digo que es personal, Sí, ya vi que es personal. Tengo una ciudad que disfrutar, que es la bella Mérida de Yucatán. Muy bien. Oye, querido Rafa, yo solo quiero plantear algo que a mí me preocupaba, sobre todo en la última parte que tú comentaste, sobre la posibilidad de que el Frente tuviera un papel, llamémosle, más directo, y los temores naturales que existen, sobre todo cuando se plantea de que si quieren o no candidaturas. Primero creo, y lo digo además con todo el conocimiento y el respeto que solo te tengo desde hace muchos años ya, creo que el problema mayor que estamos viviendo en la oposición es que nadie quiere asumir el proceso del liderazgo y las personas no siguen causas si no hay liderazgos a los que seguir. Si el Frente no entiende eso, si quienes están al frente de esta organización sin ningún temor lo plantean con el asunto de sí organizar, porque Miguel Quintana también lo planteó así, yo creo que más allá de las quejas que puede haber de si se quieren o no espacios y si sea o no verdad, creo que limitar eso y esos temores que terminan siendo unas barreras para la ejecución de cualquier programa son las que nos tienen ahora en una oposición más yo diría mediana o más pequeña, ¿no? Así es que mi única petición es si entren, no importa si digan lo que digan, si quieren o no candidaturas, si no se quieren, no importa, si sí se quieren, no importa. A lo que voy es importante que en el Frente se entienda que el liderazgo hoy requiere justamente de que haya caras visibles a las que se siga, porque la bronca que tenemos es que ante la desconfianza de las personas se ha perdido la desconfianza en las instituciones. Entonces es importante, y además hay muchos de ustedes que yo conozco, que nosotros no tendríamos ningún inconveniente, por lo menos de mi parte, de seguirlos, porque creo que eso ayudaría mucho a que las personas que siguen liderazgos con causas puedan asumir esta causa de la democracia como una batalla por México en la que bien vale la pena luchar. Así es que no le tengan miedo a ese proceso, coméntalo con todos el resto de sus compañeros que están al frente de este movimiento, independientemente de las opiniones que siempre habrá afuera, es importante la organización, y ante esa organización, qué mejor que poner a quienes van al frente a hacerlo, y no importa cuáles sean lo que el resto de las personas y especialmente las descalificaciones del régimen mantengan, ¿no? Ya de por sí descalifica demasiado el régimen. Así es que una descalificación más no pasa nada. El resto nos suma, claro, el resto nos sumaremos con todas las ganas del mundo de hacer algo distinto, porque estamos un poco ya desesperados de no saber a quién seguir. Eso es bien importante, Adri. No es un liderazgo nuestro, sino de todos nosotros los que estamos ahí. No de un grupo convocante que pues por coyunturas estuvo para esa convocatoria. Yo creo que sí hay que abrir el proceso a hallar esos liderazgos en los estados, como muy bien señalabas, y sí, conducir, pero con la claridad de que las ambiciones van por un lado muy distinto al de obtener candidaturas, etcétera, etcétera. En todo lo demás, suscribo plenamente lo que has dicho. Se necesita decisión y, pues sí, tampoco estar con demasiado respeto humano y miedo al que dirán, ¿verdad? Porque pues, siempre van a decir, como en la fábula del burrito y el abuelito, ¿se acuerdan, no? Siempre va a haber criticones. En fin, muchísimas gracias. Me llevo de aquí consejos valiosísimos que tengan por seguro. Haré valer en su frente, porque este es un frente de todas y todos nosotros. Gracias, Rafa. Muchas gracias.
Pues despido, muy puntual. Me gustó, Adriana, este último. Sí, porque yo quiero ser candidato, pero también quiero ser del frente. Entonces, ¿cómo le hago, no? Tienes razón. No, ya. Bueno, Ambas, Miguelón. ya me estaba Miente, tirando Miguel. de la candidatura de Chihuahua. Bueno, te agradezco, Rafa. Mándale un abrazo. Bueno, les mandamos un abrazo a todos en el frente. Llévales este abrazo. Diles que en este canal estamos puestos y abiertos, pero también que aguanten cuando tengamos que decirles, hey, por aquí no nos gusta. No, por supuesto. Lo vamos a hacer también. No nos caracterizamos por estar aplaudiendo, pero sí es propositivo. Es con ganas de que esto tenga un efecto que genere esta recuperación del Estado de Derecho que teníamos, de la democracia que tenía ya conquistada México, y que finalmente, bueno, pues sí, nosotros ya somos veteranos de guerra, pero parece cliché pensar en las futuras generaciones. No, es pensar en el presente. Yo no quiero vivir en un país que se está convirtiendo en Cuba, en Venezuela. O sea, sinceramente, tengo miedo de que México de verdad caiga a ese extremo, y si no hacemos algo, pues después no nos quejemos. Gracias Así a es, todos. Miguel. Gracias, Adriana. Gracias, Manolito. Y pues nos vemos, amigos, dentro de 8 días. Entren a la página del Frente Amplio Democrático, súmense y estén muy pendientes a las convocatorias para participar. Esto apenas inicia. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente Muchísimas gracias. espacio. Gracias. Adiós. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.